Lo que sí es cierto es la responsabilidad de los medios, ¿ah? Y el nivel de manipulación increíble que hay, que nos pueden convertir mentiras en verdades, ¿no? Y que nos llevan hacia esta historia de los candidatos, ¿no? Ahora resulta que hay candidatos que tenían, o sea, en una encuestadora 6, 8% y en otra 24%. La misma semana, o sea, la medición hecha los mismos días en la misma ciudad de Lima con una diferencia de 14, 15, 16 puntos, ¿no? Y eso lo que prueba es que había una intención de llevar al elector en una determinada dirección, ¿no? O en el caso Urrestia, que es un tema del que voy a hablar en un ratito, ¿no? De la imagen que la gente tiene sobre el caso Urresti. Pero tenemos más llamadas del público en la línea sobre este tema de la ley Alberto Fujimori, esta que pretende que los presos mayores de 80 años puedan terminar de cumplir su sentencia en arresto domiciliario u otras fórmulas. Son las 6:21 de la mañana, tenemos más llamadas de nuestro público. Adelante, por favor, escuchamos. Hola, Nicolás. Buenas noches. Baje usted, por favor, el volumen de su radio, de su televisor, porque está acoplándose y nos hace un eco ahí medio desagradable. Ahora sí. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Sí, buenos días. Estoy de acuerdo con la edad para cualquier persona en el mundo. Según los derechos humanos tenemos derecho a la libertad. Penalmente podría ser, ya está el preso y todos sus pagos ya está pagado. Yo creo que ha sufrido demasiado esta persona, es como persona le hablo yo. Yo creo que tiene todo el derecho de ser libre en su casa, que vea a su familia como cualquier persona normal, como ser humano. Yo lo quiero libre a esa persona y a todos los que tienen la edad que tiene, y ha sido un presidente que estoy de acuerdo en unas cosas como la libertad. Todos dicen que no hizo nada, pero yo he vivido esa vida de terror y de angustia y con los hijos, con el terrorismo encima, y estoy viva y todos los hijos están apoyándome en mi vejez, y eso estoy muy agradecida a la vida porque tengo unos hijos hermosos, igual que este señor debe tener sus, yo los veo, y debe tener una libertad, pero en su casa. Yo en la vida tengo mucho resentimiento por muchas personas que nos han hecho daño, en la parte económica, en la parte profesional, en la parte afectiva, y están en mi alrededor, vivo con ellos, pero no tengo que guardar ni hacerle odio a nadie. ¿Para qué? No sirve para nada, sirve para dividirnos. Las cosas pasan porque deben de pasar, pero este señor debe estar en su casa, con su familia. Muchas gracias, señora. Fuera de lo que puedan decir los demás. Está clara su opinión y yo se la agradezco. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? De acá te estoy llamando del Callao, Nicolás. Te habla Carlos. Adelante, Carlos, por favor. Mira, la verdad te doy la razón. Ayer también escuché el mensaje del presidente. Entonces, el presidente está bien asesorado porque el hombre está que le tira la pelota y ese como se dice, se está echando grasa, ¿no? Pero acá también tiene que ver algo, Nicolás. Por parte de la familia Fujimori tienen que reconocer sus errores. El expresidente Fujimori, si te das cuenta, pide que no lo metan preso, nada, pero no pide perdón. ¿Qué le cuesta pedir perdón, así sea de los dientes para afuera? ¿Y tú crees que cómo se debe sentir también la parte agraviada, las esposas, los hijos de esa gente que ha muerto? Entonces, acá es muy cierto, la justicia debe ser igual para todos, no tiene por qué ser de nombre propio, porque hay tanta gente anciana en las cárceles que sufre tantos años con enfermedades, con cáncer, con enfermedades terminales, y sin embargo la política es muy sucia. Acá en el Perú no hay valores, Nicolás. Mira a la Keiko Fujimori, le ha cortado la cabeza a su hermano y ahora sale llorando. ¿Tú crees que eso le va a subir la popularidad?
No, el problema es que hay mucha gente que le atribuye a ella la responsabilidad de la situación de su padre, ¿no es cierto? Porque, o sea, el destape de los Mamani audios es el que permitió confirmar lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Que había habido toda una tranza ahí por lo de la vacancia, ¿no? Pero, o sea, esa no se la van a perdonar los fujimoristas a Keiko, ¿no? Yo creo que la responsabilizan a ella directamente. Ahora, es cierto también lo que tú dices, estimado Carlos, en el sentido de la actitud. Ustedes se han dado cuenta que nuestros dirigentes, o sea, por ejemplo, en la guerra contrasubversiva, sobre todo en el comienzo de la guerra contrasubversiva, donde no se sabía qué era lo que se tenía al frente, donde se cometieron errores gravísimos, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, porque el ejército, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para una guerra de estas características, estaban entrenadas para la guerra interna. Y de repente se aparece una gente que no está, son como fantasmas, atacan, matan, desaparecen. Y la reacción es una reacción muy torpe al comienzo, es indiscriminada, se mata gente que no debió morir, se hicieron, y eso abrió el espacio además para algunos desequilibrados, ¿no? Que pensaban que el mejor terrorista era el terrorista muerto y no hacían distinción y mataban a cualquiera que tuviera cara de terrorista. Pero el problema es que los civiles le entregaron a los militares las zonas de emergencia en esas condiciones y ninguno se ha hecho responsable. Ninguno se ha hecho responsable, ninguno ha tenido el coraje de decir, sí, asumo la responsabilidad como dirigente político de haber enviado a las Fuerzas Armadas a enfrentar una situación para la que no estaban preparadas y donde ocurrieron horrores de los que me hago responsable como presidente. Ni una sola vez, ninguno ha sido capaz de asumir esa responsabilidad. La culpa, por supuesto, es de los militares, que algunos de ellos tienen más de 30 años en procesos, por situaciones a las que fueron enviados y enfrentados por decisión de los políticos, que como siempre se lavan las manos. Ahora, yo quiero aprovechar, me permite, señora Magariño, tengo 2 minutos, ¿no es cierto? El caso Bustíos, miren, la imagen que tiene la gente por la manera como lo ha proyectado, lo han proyectado los medios de comunicación en su mayoría, es que hay total impunidad en el caso Bustíos, ¿no es cierto? Mataron al periodista Bustíos y nadie ha pagado por eso. Mentira, mentira, yo he seguido ese caso desde que empezó. Es más, en el juicio, porque hubo un juicio y hubo 2 militares sentenciados. Uno, el comandante Lavera, que era el responsable de la base de Huanta por ser el autor mediato, y el señor Amador Vidal Zambeto por ser el autor material identificado supuestamente como ojos de gato. ¿Cuántos años ha estado en la cárcel esa gente? 15, 17 años. Pero la mayoría de la gente no sabe eso. Que ha habido 2 miembros del ejército peruano en la cárcel por haber matado a Bustíos. El problema es que uno de ellos, para salvarse de la cana, dice, no fui yo, fue Urresti. Y ese juicio ha durado 12 años. 12 años ha durado ese proceso, donde no se ha acreditado, según el sistema de justicia, ningún elemento que pruebe que eso fuera verdad. Y han aparecido testigos que no aparecieron en el proceso anterior. Pero a mí lo que más me preocupa, casi me caigo, Dios, de la intensidad, lo intenso que me pongo. Pero hay un asunto que a mí me ha preocupado. Desde el comienzo de este proceso que yo he seguido, Lavera decía, no fueron los militares, fue Sendero. Ese día había paro armado. Bustíos quería ir a cubrir un asesinato o 2 asesinatos que habían realizado los senderistas y una semana antes había escrito un artículo contra Sendero. Y Lavera desde el comienzo del juicio, y no le creímos, dijo ha sido Sendero. Y esa hipótesis ahora de repente, yo mismo me pregunto, ¿y si nos equivocamos y habían sido los de Sendero? Bueno, vamos a la franja electoral y a la pausa comercial y volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. A quien se identificó como un personaje a quien la población llamaba ojos de gatos, como el autor directo, primero del asesinato y luego del dinamitazo sobre el cuerpo de Hugo Bustíos. Y se señaló a Víctor Lavera Hernández, que era el jefe, el comandante que era jefe de la base de Huanta, como el autor intelectual del delito. Ambos fueron condenados a prisión, ambos han purgado condenas, me parece que uno por 15, el otro por 17 años.
¿qué es lo que ocurre? Que uno de ellos, Vidal Sambento, cuando ya estaba cumpliendo condena, hace una declaración diciendo que él no era el asesino, sino el asesino era el S2, es decir, el jefe de inteligencia, que era el capitán Arturo, que era Daniel Urresti. Y eso reinicia y reabre, de alguna manera, el proceso que ha durado 12 años, donde lo que estaba diciendo Vidal Sambento es, no fui yo, fue Urresti. Entonces, si esto era así, esto hubiera implicado anular la sentencia anterior, ¿no es cierto?, declarar inocente a Vidal Sambento y declarar culpable a Urresti. Y por eso es que el proceso ha sido tan complicado, porque primero han acusado a Urresti de ser el autor directo, luego se han retractado y han dicho que era el autor mediato y al final han terminado diciendo que es coautor. Y ha habido tantos cambios en las versiones y ha sido tan contradictorio todo el proceso que al final la Corte ha terminado por absolver el día de ayer a Daniel Urresti. Ahora, yo le soy absolutamente sincero, yo he seguido este caso por años. Si ustedes revisan el expediente, el señor Vidal Sambento incluso en algún momento me ataca personalmente porque dice que la sentencia en contra de él es una sentencia mediática, que porque nosotros lo hemos acusado, aparte de la revista Caretas, en el programa que yo conducía en esa época, la revista dominical, por esa campaña supuestamente hecha desde la revista dominical y por los reportajes que emitimos donde lo identificábamos como el ojo de gato, él terminó sentenciado. O sea, yo he seguido ese caso por años. Y lo que a mí me ha causado una enorme preocupación es que esto me ha hecho recordar que la versión desde el primer momento del comandante Víctor Lavera era que no había sido el ejército quien asesinó a Hugo Bustíos, que Hugo Bustíos era, si no un amigo, una persona cercana a él, que hasta intercambiaban películas y que tenía una relación muy fluida con él. Y que es más, el día que ocurren los hechos había un paro armado, Sendero Luminoso había asesinado a una señora y a su hijo, y Hugo Bustíos fue a pedir autorización para ir a hacer la cobertura, de tomar la fotografía y hacer el reporte de estos asesinatos cometidos por Sendero. Y esto ocurría una semana después de que Hugo Bustíos había escrito en Caretas precisamente un artículo de crítica muy severa al comportamiento de Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hugo Bustíos se acerca al lugar de los hechos, ¿no es cierto? Y en el camino es emboscado, asesinado y dinamitado. La versión de Lavera es que quien lo asesinó fue Sendero Luminoso por el artículo y los ataques de Hugo Bustíos contra Sendero y por el hecho de que estaba violando el paro armado. Porque en esas épocas, para los que lo vivimos, si violabas el paro armado te mataban. Entonces, esto me plantea a mí un asunto, les digo personalmente como periodista, y me plantea la interrogante si esa hipótesis no podría ser verdadera, y es increíble que estemos discutiendo de esto 30 años después. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que por este caso hubo 2 miembros del ejército que fueron procesados y sentenciados. Es decir, acá no estamos hablando de que se asesinó al periodista Bustíos y no pasó nada. Por supuesto que pasaron cosas y la prensa peleó porque no hubiera impunidad en este caso y ha seguido peleando y deberíamos seguir peleando por eso, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a contar la historia, yo creo que hay que contarla completamente. Yo no simpatizo con muchos de los puntos de vista de Daniel Urresti y simpatizo menos con el hecho de que sea candidato del partido del señor Luna y simpaticé menos con el hecho de que fuera candidato del partido del señor Ollanta Humala, pero eso no me puede hacer perder la perspectiva de una visión independiente y objetiva sobre lo que fueron los hechos de un caso tan doloroso para la familia Bustíos y tan doloroso para los periodistas, ¿no? Porque asesinaron a uno de los nuestros, que estaba cumpliendo su deber, que era un tipo muy valiente, porque me van a disculpar por la grosería, pero no, mejor no digo la grosería. Había que tener coraje para hacer lo que hacía Hugo Bustíos. Informar sobre Sendero Luminoso, informar sobre los abusos que cometían las fuerzas del orden ahí, con una independencia y con un valor que muy poca gente tenía en esa época. Esto fue lo que dijo el día de ayer la hija Charmelí Bustíos, una de las hijas del periodista asesinado. Adelante, por favor. ¡Ahí tienen a su alcalde! ¡Ahí tienen a su alcalde! ¡El alcalde que quieren! ¡Ese es el alcalde que quieren! ¡Qué barato sale
ilegal en este país matar a un periodista. Lean esa sentencia. Es una vergüenza. Ahora entiendo por qué lo han puesto el 4 de octubre, vísperas a una elección. Están utilizando el caso Bustías como un portaaviones político. ¡Ahí tiene su alcalde! ¡Ahí tiene su alcalde! Los hechos están ahí. Si se analizan con seriedad, los hechos hablan por sí solos. Por sí solos hablan los hechos. ¿Qué le puedo decir a ese señor que ha sido hostil con mi madre, ha sido hostil con nosotros? Ha manipulado testigos. Ha sido evidente su actuación en este juicio. Es una vergüenza todo esto. ¿Cuánto vale un juez? Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo. Pero uno entiende, ¿no? El sentimiento, ¿no? que debe tener la familia Bustillo frente a una situación como la que estamos enfrentando. Pero en fin, ahora entiendo que lo que procede, han presentado un recurso de nulidad, por lo que entiendo, de nulidad me parece que es el procedimiento, y que lo que no suspende la ejecución de la sentencia, en el sentido que él, es decir, Daniel Urresti en este momento es considerado absuelto y por lo tanto inocente. Ahora, había mucha confusión con respecto a qué es lo que iba a pasar. Eso no le impedía seguir candidateando. Es más, si lo hubieran sentenciado 25 años, que era lo que pedía el fiscal, y lo hubieran ordenado su inmediata captura, eso no lo inhabilitaba como candidato, aunque parezca absurdo. Él podía seguir siendo candidato, podía ser electo, como ocurrió con Goyo Santos, y ¿no es cierto? Y podía ganar incluso la alcaldía. El problema se iba a presentar en el momento de asumir el cargo, porque como tenía el impedimento físico de hacerlo porque estaba preso, no podía juramentar el cargo ni hacerse, ¿no es cierto?, ni tomar la alcaldía. Eso es las situaciones absurdas que tiene nuestra legislación. Está con nosotros el congresista Armando Villanueva de Acción Popular. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gracias por la invitación. Tenemos montones de temas en relación a lo que ha pasado en el Congreso en estos días, ¿no es cierto? El primero es lo de el tema de la bicameralidad, ¿no es cierto? O sea, se resolvió todo, pero ¿en qué se cambió significativamente lo que había propuesto el Ejecutivo? Bueno, primero en el número. El Ejecutivo había propuesto un parlamento de 100 diputados y 30 senadores. Se mantendrá el número de 130 diputados y más un añadido de 50 senadores. Se abren las posibilidades a discutir los distritos electorales, porque el Ejecutivo habría planteado microdistritos, macrodistritos, de una forma que ponía en cuestión a quienes iban a representar estos senadores, fundamentalmente, y finalmente los diputados. Porque hoy día tenemos departamentalizada la representación en función de la densidad poblacional, y el Senado, se suponía, por las distintas tendencias de opinión, debía ser la expresión de una representación fundamentalmente regional, que es recoger el espíritu de la Constitución del 79. Queda abierta esta posibilidad, pero es más, hay que darle un sentido descentralista a esta conformación. Ya, pero eso se va a ver luego. Se va a ver luego. Está dejado pues al... Ahora, lo que ha causado, a mí por lo menos me pareció como demasiado, eso de que no va a haber reelección de congresistas, pero los que están ahora en el Congreso sí se van a poder reelegir el 2021. Que no está muy O sea, claro. Que vale desde el 2026. O sea, ¿cómo? Bueno, será cuestión de interpretar. El espíritu es de que efectivamente no haya una reelección, lo cual significa que estaríamos castigando la experiencia que siempre es necesaria, sobre todo en el ejercicio de una función parlamentaria, porque se trata de garantizar la institucionalidad y la estabilidad democrática del sistema político del país. Pero en la forma en que se ha redactado, se dice que no habrá reelección inmediata para la función que cumple. Es decir, un diputado no podrá ser reelegido como diputado. Pero es decir, que puedes tener Mulder diputado, Mulder senador, Mulder diputado, Mulder senador, y se va a morir en el Congreso ahí, Mulder, se va a jubilar de congresista. Ahí dependerá mucho del desarrollo de esta determinación. Richard Arce de Nuevo Perú se nos ha sumado. Yo estaba planteando el cuestionamiento sobre este tema de la reelección, porque lo que me sorprende es que muchos de los argumentos, yo me acuerdo muy claramente de cuando hubo la discusión de la no reelección de alcaldes y gobernadores regionales, que muchos de los argumentos
¿no? Ahora vuelven a salir. Es decir, lo importante que es la experiencia para un alcalde, pero eso no se tomó en cuenta. Igual ¿no es cierto? Se pasó por encima de ese argumento que ahora aparece como válido para defender la reelección, ¿no? Muy buenos días, Nicolás. Richard, bienvenido. Armando, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente ese era el tema más controversial dentro de la reforma constitucional que planteó el gobierno, pero que requería una respuesta de parte del Congreso. Y en eso quiero ser muy explícito y muy concreto, porque ha habido la buena intención, se ha trabajado en la Comisión de Constitución, pero el tema de la no reelección de los congresistas, lamentablemente no se aceptó un pedido que hizo el Nuevo Perú a través de una disposición transitoria que especifique claramente que el 2021, los congresistas de este periodo, 2016-2021, ya no nos podamos reelegir. Porque ese es en realidad el pedido ciudadano, por todos los cuestionamientos. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo en el Congreso, de hacer un trabajo que represente particularmente a nuestras regiones y evidentemente poner en prevalencia nuestra lucha frontal contra la corrupción, por ejemplo, pero lamentablemente el Congreso está descalificado. ¿La experiencia tiene algo que ver con la corrupción? ¿O más bien la experiencia puede ayudar a construir un mejor Estado, un Estado mucho más estable, puede fiscalizar y controlar con más experiencia y demás? Yo no creo que en este caso haya que recoger exactamente el ánimo de la población. Hay que interpretar como la no reelección exactamente el ánimo de la población. Yo creo que ¿Qué es lo que tú dices? Es decir, este disgusto de la población con el Congreso no se resuelve con una medida... No, digamos que no debiese interpretar estrictamente como la no reelección. Pero lo que está claro es que la no reelección de alcaldes tampoco ha resuelto el problema de la corrupción. Lo que pasa sigue siendo un problema la corrupción y ya no hay reelección. Lo que hay que hacer es garantizar un Estado mucho más eficiente en el control, que resuelva, que dé una imagen de no proteger o promover la impunidad, por ejemplo. No, pero en realidad, regresando al tema central, es importante que si vamos a hacer un referéndum, seamos transparentes en esa consulta a la población. Porque se está pretendiendo ahora es involucrar a la población. Después de que hemos tenido nosotros todas las prerrogativas para poder desarrollar muchos proyectos que no atendían la demanda nacional. ¿Por qué el 28 de julio el presidente Vizcarra sale en un mensaje a la nación pidiendo un referéndum? Porque evidentemente requeríamos nuevamente que la gente nos dé su credibilidad, porque hemos perdido algo tan elemental como es la credibilidad, que está muy relacionada a la legitimidad. Y ese día, yo te presento, Nicolás, el documento que transcribimos para ser transparentes, porque vamos a ser claros, Armando, la propuesta de la reforma constitucional respecto a la no reelección de los congresistas, en realidad es para el nuevo Parlamento, no es para este Congreso. Y el nuevo Parlamento significa bicameralidad, que probablemente sea aprobado. ¿Y qué significa? Que recién el 2026 se aplicaría la no reelección de los congresistas en el articulado que se ha establecido. Pero esto también es responsabilidad del gobierno. También quiero ser muy objetivo, no solamente desde el Congreso, porque el gobierno presentó dos proyectos de ley, uno para la bicameralidad y otro para la no reelección, pero que los dos afectaban al artículo 90. En respecto a la no reelección, hablaba de la no reelección de los congresistas, pero en la bicameralidad no decía nada de la reelección y prácticamente te daba el espacio de lo que ustedes venían discutiendo, que podías tener la posibilidad de reelegirte de diputado. Claro, porque ahora están abiertas dos posibilidades. Una, que los actuales congresistas puedan participar en 2021, porque dicen todavía no aplica. A mí me eligieron con la otra ley, ¿no es cierto? O la posibilidad de que siendo diputados o de tener la condición de diputados podamos postular o puedan postularse al Senado de la República. Es una cuestión de interpretación. No, pero podría interpretarse, podría haber una interpretación también de que siendo parlamentarios, al igual que ocurrió con el caso de los alcaldes y los gobernadores, puedan simplemente no participar. O por una cuestión ética no hacerlo, sencillamente porque estamos de acuerdo con la no reelección. Pero Armando, recuerda que el proyecto de ley enviado desde el Ejecutivo mencionaba claramente que para ser senador se requería tener una experiencia previa como diputado. Esa es la parte. Entonces ahí viene la parte contradictoria. Pero eso se eliminó, ¿no es cierto? De la misma propuesta del Ejecutivo. Pero permíteme, en el tema de la bicameralidad hemos debatido más de 47 artículos, inclusive se ha llegado al extremo 59. De modificar, ¿sabes? Más de 47, 59. Hasta llegamos al extremo de modificar el tema del voto de confianza que se requiere para generar un equilibrio de poderes. Si ha habido esas modificaciones, ¿por qué el fujimorismo con su mayoría no ha generado una propuesta para buscar una alternativa real para el tema de la no reelección de los congresistas?
Y es por eso que presentamos esta disposición transitoria, pero no lo han tomado en cuenta. Y nuevamente, con su mayoría, se ha impuesto esta consulta, la reforma que se va a hacer, pero que tiene un artificio que podría decirse hasta es como una especie de trampa con la población. Y en eso queremos ser explícitos en el Claro, nuevo pero Perú. yo creo que hay una discusión que va más allá de esto cuando se habla de credibilidad, de pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los partidos. O sea, si por ejemplo ocurría la crisis y se convocaba, o se cerraba el Congreso y se convocaba elecciones, ¿no es cierto?, como manda la Constitución de presentarse esta situación, o incluso para ir a las elecciones del año 2021, ¿quiénes van a ir a las elecciones? Los mismos partidos de ahora, que están todos o casi todos con sus dirigentes con un pie en la cárcel, ¿no es cierto?, que están todos atravesados por la falta de democracia, porque hay quejas en todos lados de que no se respeta la voluntad de la base, ¿no es cierto?, donde hay en todos los casos sospechas de financiamiento irregular, ¿no es cierto?, o poco transparente. No es el caso de Acción Popular, que tiene una organización debilitada en estos momentos, que tiene que fortalecerse adelante, pero ciertamente pone en cuestión la institucionalidad político-partidaria capaz de proveerle al país de estos candidatos cada 5 años en la idea de la no reelección renovados, lo cual quiere decir que debemos de partidos fuertes, capaces de formar. Pero no sería razonable en ese contexto, Armando, que lo que ocurra sea que el registro de organizaciones políticas anule la inscripción de todos los partidos y se haga una reinscripción de partidos con nuevas reglas donde para empezar se bajen las firmas. Yo creo que lo que tenía que hacerse es reinventar, ¿no es cierto?, un sistema de partidos menos volátil, menos voluminoso. Tenemos 35, 40 partidos, tal vez. Pero que no existen realmente. Pero no existen en la realidad. Y tenemos, o sea, que no existe, porque no tienen... O sea, los partidos son clubes electorales que aparecen cuando hay elecciones y desaparecen cuando terminan las elecciones. Otra vez, no es el caso de Acción Popular, que hace 5 años está haciendo el esfuerzo por reinstitucionalizarse. Pero al mismo tiempo que le exigimos a los partidos políticos, hay que exigir un sistema administrativo por parte del Estado. Llámese Jurado Nacional, OMPRE, RENIEC, capaces de comprometerse con la política de reinstitucionalizar los partidos políticos y fortalecerlos, ayudarles a funcionar, ayudarlos a ser instituciones verdaderas para proveerle a la política nacional verdaderos y mejores representantes. El otro día hice un resumen, que se baje el número de firmas requeridos para inscribirse, que sea obligatorio la existencia permanente de comité supervisado por la OMPE que funcione todos los meses y no eventualmente, ¿no es cierto?, en por lo menos la mitad más una de las regiones del país, que haya efectivamente democracia interna no optativamente contrada por la OMPE, porque ahora tú decides si la OMPE te supervisa o no y pasa cualquier cosa. Pero además, si me permites, Richard, resolver el problema de la responsabilidad de los partidos, es decir, que estén obligados a ir a las elecciones, porque para eso están inscritos, que tienen que estar obligados a pasar el 4% de la valla y si no la pasan pierden la inscripción, y que además los representantes que pongan en la gestión pública que cometan delitos convierte al partido en tercero civilmente responsable. O sea que si el presidente roba, el partido también tiene que pagar. Y ciudadanos que participando de un partido no puedan participar en un partido, en otro partido, en la misma elección o en la siguiente elección. Hay que enseñarle al ciudadano, o sea, a quien quiere hacer política, que si se compromete con un partido, no puede ser que un día esté con un partido y al día siguiente aparezca con otro. Hay que empezar a institucionalizar la política y esto de algún modo se ha estado permitiendo. ¿Quién lo permite? La administración del Estado, del sistema político partidario. Ahora, hay que empezar a hacer en serio y esa es la siguiente reforma que hay que impulsar. Nicolás, están tocando el tema más sensible, que debería ser el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Y tú lo has descrito. Son 26 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántos de ellos existen realmente como organización y cuáles son membresías que después se negocian al mejor postor, como una mercancía en cada elección? Porque lamentablemente lo que se está pretendiendo ahora con este sistema es poner en preeminencia los intereses económicos. Estamos viendo cómo un partido se ha inscrito juntando las firmas, pero haciendo trampa. Ahí están la cantidad de firmas falsas que eso es increíble. Mientras hay otros partidos... Increíble que no pase nada. Con testimonio propio, permíteme, te lo digo con testimonio propio. Cuán difícil es juntar firmas. Y la firma no necesariamente representa una adhesión y un compromiso partidario. No, simplemente apoya que existas como partido. Nosotros como Nuevo Perú tenemos en las 24 regiones nuestras bases, tenemos organización política, semanalmente hay escuelas políticas, hay congresos partidarios, tenemos activismo político, pero
por esa limitación de la valla, de la firma, que han subido al 4%, que es irreal para cualquier país del mundo, en cualquier lugar es máximo 1%, y casi todos Claro, los pero partidos. está hecho, profeso, pues está hecho para impedir bloquear. que se organicen nuevas fuerzas políticas. Entonces tienes una situación absurda, Pero donde súmale. no permites que surjan nuevas fuerzas políticas y no permites que haya vida democrática en los partidos existentes. Ya me va a decir Armando, garantiza, en la mayoría. no garantiza. En la No, pero- mayoría. pero hay un Pero dato escúchame, más. mira, el APRA, que es uno de los partidos más antiguos del país, no tiene una dirigencia oficialmente reconocida. Bueno, ¿no es cierto? mira. En Fuerza Popular. Sí, pero el APRA sí es una organización política. Acción Popular es una pero organización escúchame, política, tiene sus bases. Fuerza Popular, Pero que nosotros- se precia de ser el partido más grande y organizado del país. ¿Quién toma las decisiones de quién es el candidato? Keiko. La señora K. Son historias, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna democracia y la mayor parte de sus congresistas son invitados que pusieron se plata puede- para ser candidatos. Se puede evidenciar en este proceso electoral municipal. ¿Cuáles son los partidos que participan? Bueno, Acción Popular está haciendo el esfuerzo de participar en este proceso. Además, dinámicamente y con unas tendencias bastante interesantes. Hay que empezar a garantizar la vida política del país. Hay que hacerle los ajustes al sistema político del país. Hay que descentralizar en serio el país, que son las siguientes reformas que hay que impulsar. Pero para eso es muy importante tener partidos fortalecidos. Te estaba diciendo, todos los partidos que están inscritos han logrado la inscripción con 1% de firmas. Ahora nos han puesto 4%. Para que no haya nuevos, pues. Y eso Entonces, significa dinero. Ahora, fíjate la paradoja. O sea, ¿qué partidos están buscando firmas que se sepa públicamente? Julio Guzmán y Verónica Mendoza. No son los líderes de dos movimientos que estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta y que, según mi teoría de la historia del Perú contemporánea, o sea, a Julio Guzmán lo sacaron los señores de Pedro Pablo Kuczynski. Lo sacaron. Eso fue trampa. Y a la señora Verónica Mendoza le hicieron, era el demonio. Verónica Mendoza, ¿se acuerdan ya? El día de las elecciones apareció en todos los titulares del periódicos que el terrorismo había vuelto. Claro, entonces, dos de las fuerzas políticas más importantes del país que estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta, cuyos líderes podrían ser en este momento presidentes del Perú o presidenta del Perú, Nos están no se pueden limitando la inscribir participación. porque le están poniendo todas las vallas, o sea, está claro. Pero a está pesar de claro. todo Pero eso- tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Solo Nicolás Sí. decir, te solo acompañamos. decir- No, vamos a la pausa y pero regresamos solo porque tengo decirte una que a pregunta. pesar de todo eso, vamos a asumir el reto y estamos juntando nuestras firmas y vamos a lograr la inscripción. Porque lo que necesita el país es que se refresque la clase política. Basta ya de tener tantos escándalos. Pero fíjate, de haberse Richa, pero yo involucrado digo el mensaje en que no casos debe, de el corrupción. mensaje, y yo se lo he dicho, por ejemplo, a los apristas, que no debe ser malinterpretado por los apristas. O sea, mi abuelita ha sido aprista, lo he contado montones de veces, esos apristas que no se hacían ricos con la política, sino que perdieron todo lo que tenían por andar metidos en la bendita política. Entonces, era al revés, era una mística la política, una entrega. Entonces, lo que yo digo es que qué mejor para los apristas que quieren sanear el partido, que haya una reinscripción, que salgan los militantes apristas o los apristas de corazón a buscar firmas, a organizar sus comités y a que todo funcione con democracia, que no sean los mismos de siempre los que deciden. Entre Alan del Castillo y no sé qué más resuelve más todas las bien- decisiones del partido. O más bien establecer un control que permita saber qué instituciones políticas, qué partidos políticos funcionan realmente Y y tienen quiénes vida no, orgánica. para darles lugar a participar en el siguiente proceso. Bueno, Definitivamente. puedo aceptar algunas sugerencias para mi proyecto de ley. Vamos a ir a la pausa y regresamos porque quiero preguntarles, o sea, me queda un punto que creo que es trascendente, que es este de la ley que yo he llamado ley Alberto Fujimori, ¿no? Para los sentenciados mayores de 80 años, que creo que es una discusión trascendente. Las Vamos leyes- a la pausa, regresamos Las leyes con no más. deben Esto es- tener nombre propio. Eso. Exitosa, la radio del Perú. Aquí estamos, volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa.